tardes a todos. Gracias por su asistencia. Bueno, como comentamos en la invitación del Grupo de Conservación y Manejo de Vida Silvestre y el Grupo de Mastozoología de la Universidad Nacional, pues tienen el placer de presentar a Mariela Superina, la doctora Mariela Superina, con la charla Introducción a la Biología y Conservación de Armadillos. Mariela es presidenta del Grupo de Especialistas en Osos Hormigueros, Perezosos y Armadillos de la IUCN. Después de graduarse de la Universidad de Zurich, Suiza, obtuvo un doctorado en Medicina Veterinaria de la misma universidad, con una tesis sobre biología y mantenimiento de armadillos en cautiverio. En 2007 concluyó su PhD en Biología de la Conservación de la Universidad de Nueva Orleans, tesis Historia Natural del Piche, Zairus pichi, en la provincia de Mendoza, Argentina. Ella es actualmente investigadora asistente de CONICET en la provincia de Mendoza, donde trabaja en Biología de la Conservación y Medicina de la Conservación de los Piches. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenidos, muchas gracias por venir. Qué lindo ver tanta gente que se interesa por los armadillos. Es un muy comienzo. Espero que después de esa charla estén más fascinados todavía con esos armadillos. Van a ver que son bastante distintos, son bastante fascinantes cuando uno empieza a indagar un poco en su biología, en su ecología. Vamos a empezar con la pregunta clásica: ¿cuántas especies hay de armadillos? Quiero tener una charla en la cual alguien me conteste. ¿Acá en Colombia? 5. Muy bien. En total hay 21 especies. Así que me faltaban algunas. Bueno, pero generalmente, o sea, yo estoy acostumbrada a que la gente ni siquiera sepa que existen los armadillos, así que, bueno, que alguien sepa que hay 21 ya es, no, sería ya un milagro, digamos. Lo que les quería mostrar acá, obviamente no iban a entrar las 21 especies en un solo slide, pero por lo menos algo de diversidad. Este acá es un armadillo, se llama pichiciego, que vive solo en zonas áridas en Argentina, mientras que en el otro extremo, o sea, este pesa más o menos 100 gramos, una cosita así, y este pesa 40 kilos. Este, ¿saben quién es? Local. Bien, este sí está acá, en Colombia, entre otros. Entonces tenemos una diversidad tanto morfológica como ecológica gigantesca, porque tenemos animales como el pichiciego, que vive exclusivamente en dunas, en zonas áridas, y tenemos a los carros, que también viven en zonas selváticas, en campos abiertos, en zonas más húmedas. Después tenemos animales como los matacos, o sea, los tartugolas, como se dice también, que hay dos especies que pueden cerrarse por completo, formar una pelotita casi perfecta, que es muy difícil de abrir, que es una forma de protección que los otros armadillos no tienen. Entonces, hablamos de la armadilla, es bastante difícil, ¿no? Porque tenemos un poco de todo. Tenemos animales que se enrollan, animales que viven casi exclusivamente bajo tierra, como el pichiciego. Entonces tenemos una variedad bastante grande dentro de ese taxón. Los parientes más cercanos de los armadillos son, por un lado, los perezosos, acá, y los osos hormigueros, o sea, los palmeros. ¿Ese lo conocen? Sí, este es un animalito de 300 gramos que muy poca gente lo ha visto. O sea, son todos animales bastante extraños que están agrupados dentro del mismo taxón, que se llama Xenarthra, y Xenarthra viene de griego y quiere decir articulaciones extrañas. O sea, lo que tienen en común los armadillos, perezosos y osos hormigueros es que tienen articulaciones adicionales en las vértebras. No me pregunten para qué sirven, porque todavía no lo sabemos. Pero eso es lo que los caracteriza, entre otros, y los agrupa dentro de un mismo taxón. Después, dentro de los armadillos, como les decía, tenemos 21 especies que están agrupadas en 9 géneros. Hay géneros que son mucho más diversos, como por ejemplo Dasypus, que son el armadillo de 9 bandas, y Cachicabus habanera, y varios más. Y tenemos otros géneros que tienen una sola especie. Ahora, el problema con eso es que este es el estado actual. Si yo vengo el año que viene y les doy la misma charla, probablemente acá los números hayan cambiado bastante. Porque todavía nos falta bastante información, investigación sobre ya cosas básicas como la taxonomía de los armadillos. Porque, por ejemplo, hace poco hicimos estudios morfológicos y genéticos
taxón del género Ketophractos y descubrimos que dos de las especies en realidad no tienen ninguna diferenciación ni genética ni morfológica y son lo mismo. Entonces acá vamos a tener que bajar a 2 especies. Pero por otra parte, los armadillos coletrapo o tatú de rabo molle, los cavazos, actualmente reconocemos 4. Pero hay una que tiene 2 subespecies que son tan distintas que en realidad, una vez que nos pongamos a estudiarlos, seguramente vamos a determinar que son 2 especies distintas. Entonces acá vamos a aumentar a 5. Y así, probablemente a lo largo del tiempo vamos a variar bastante la taxonomía de los armadillos. ¿De dónde vienen? Es un grupo muy antiguo. Tenemos registros fósiles de más o menos 65 millones de años, pero se sospecha, en base a datos moleculares, que la historia evolutiva del Oxenarthro es de más o menos 100 o 105 millones de años. Es un grupo muy antiguo y que surgió después de la separación de los continentes. Y lo interesante es que es un grupo de mamíferos que ha evolucionado exclusivamente en las Américas, o sea, principalmente en Sudamérica. O sea, son animales muy típicos de acá y son muy exclusivos de acá. Entonces, para nosotros, viviendo en Sudamérica, tiene una importancia adicional porque realmente son animales nuestros. Eso no hay en ningún otro continente. Actualmente, bueno, hay una especie que está en Norteamérica, pero todas las demás están acá en Sudamérica, tenemos 2 en Centroamérica y una sola en los Estados Unidos, en el sur de Norteamérica. Otra cosa bastante especial es que si miramos la evolución de los mamíferos placentarios, tenemos 4 linajes. El primero que se separó de los otros mamíferos son los xenartros. Después se desarrollaron todos los demás. Entonces ya, por la historia evolutiva son distintos, son separados. Y a lo largo de esos 65, 80, 100 millones de años han aparecido muchos géneros, cientos de géneros, han desaparecido de nuevo y actualmente tenemos 31 especies, 21 de armadillos, 6 de perezosos y 4 de osos hormigueros. O sea, toda la historia evolutiva de esos 80 millones de años está concentrada en tan solo 31 especies. O sea, si nosotros estudiamos esas 31 especies, vamos a aprender muchísimo sobre la historia, el origen de los mamíferos placentarios. Bien, hay mucha gente que los llama edentados y todavía utiliza la palabra edentados en las publicaciones. Bueno, primero que es incorrecto, porque edentado viene de sin dientes. Tanto los armadillos como los perezosos tienen dientes. El día que los muerda un perezoso de 2 dedos, se van a acordar de mí. Así que ya la palabra es incorrecta. Pero además, antiguamente se agregaban a ese grupo ese taxón de dentados a los cerdos hormigueros y los pangolines. Entre tanto, sabemos que de esos 4 clados basales que yo les he contado, en uno están los xenartros, en otro están los cerdos hormigueros con muchas otras especies y en el tercero están los pangolines. O sea, hace millones de años atrás que se separaron. O sea, no tienen absolutamente nada que ver uno con el otro. Pero sí podemos decir que la forma, o sea, esto se asemeja en la forma bastante a un oso hormiguero, a un oso palmero, y es un típico ejemplo de evolución convergente. O sea, se encontraron con ambientes similares, con dietas similares, entonces a lo largo de la evolución desarrollaron modos similares, pero evolutivamente no tienen nada que ver con uno con el otro. ¿Y por qué hay gente que sigue insistiendo en edentata? Porque xenarthro es muy difícil de pronunciar. Eso es el argumento que me dio un norteamericano, y en serio, me dice, no, es muy difícil pronunciar xenarthro, nosotros preferimos edentata. Será un buen argumento para los taxónomos, algún día lo vamos a tener que discutir, pero bueno, traten de no usar la palabra edentado cuando están hablando de xenarthros. De filogenética creo que no vamos a hablar mucho porque si no estamos todo el día acá. Simplemente hay una dicotomía bastante clara entre los armadillos y los perezosos y los osos hormigueros. Y esto ha llevado a que ahora los perezosos y osos hormigueros se consideren un orden separado que se llama Piloxa, y los armadillos que serían los Cingulata, o sea, los que tienen caparazón.
Después ya, si vamos más fino, vamos a ver que en realidad nos falta muchísima información para aclarar estas cosas. Cada vez que sale publicado un nuevo estudio genético, se modifica algo acá de las relaciones entre un género y otro. Así que esto está sujeto a cambios a lo largo de los próximos años, que ahora estamos intensificando mucho los estudios, sobre todo filogenéticos de los xenartros, y seguramente nos vamos a llevar bastantes sorpresas con esto. Bueno, vamos al armadillo. El armadillo, ¿qué tiene de característico? Y el caparazón, o sea, es lo que uno primero ve. Y por eso, en 1660, en las primeras publicaciones, o sea, la primera publicación que se dio sobre el armadillo, había un dibujo de un armadillo y abajo un dibujo de tortugas. Entonces se veía que estaban relacionados con las tortugas. Eso fue en 1660. Y hoy, 2013, todavía me pasa que la gente me dice, ¿y pone huevos? Es algo que, bueno, no hay forma de hacerle entender a la gente, que tiene un caparazón pero no tiene nada que ver con las tortugas. Además, el caparazón en los armadillos está formado de placas óseas. Son plaquitas óseas que se forman dentro de la dermis y están cubiertas por escamas córneas de la epidermis. O sea, ya la estructura es distinta. Podemos distinguir acá un escudo escapular y uno pélvico, y está separado por una cantidad variable de bandas. No se confíen si estamos hablando de un armadillo de 9 bandas, no siempre tiene 9 bandas, puede tener 8, 10, 11. Pero, bueno, todos tienen esas bandas y eso les da mucha flexibilidad. Entonces, a pesar de que sea un tejido óseo, eso es muy flexible y se van a dar cuenta el día que traten de capturar un animal y sostenerlo porque se puede mover mucho, es muy flexible. Después hay, la mayoría de las especies tiene placas óseas en la cola, excepto el género Cavasus, que son los armadillos coletrapo o tatú de rabo molle, que no tienen placas y en base a eso se puede distinguir fácilmente. Mucha gente cree que el caparazón le sirve para protegerse contra depredadores, pero la realidad es que tanto un perro como un ave rapaz con las garras puede atravesarlo, puede fracturarlo. Lo que sí le permite es, por ejemplo, correr y esconderse debajo de un arbusto espinoso, a donde no llega el puma que lo está persiguiendo, y ahí el armadillo empieza a cavar, sus madrigueras son muy rápidos para cavar, y pueden desaparecer antes de que lo alcance el depredador. ¿Hay veterinario? Bien. ¿Han visto placas, radiografías, pero de armadillo? Bueno, eso es bastante distinto por la presencia de caparazonoso. O sea, para los que no están acostumbrados a esas imágenes, está acá el cráneo, acá tenemos toda la columna vertebral, acá llegamos a la cadera, tenemos una patita acá y la otra acá. Bien, y todo lo que ven acá, estos son plaquitas óseas. O sea, son esas placas que se forman dentro de la dermis y como ven, hay líneas negras, que significa que no es una estructura rígida, o sea, completa, sino que hay espacios entre esas distintas placas óseas. Y eso es lo que les da cierta flexibilidad. Bien, otras cosas raras que tienen muchas cosas raras, vamos a estar hablando todo el día. En la anatomía vemos que tienen muchas adaptaciones a su vida, a su forma de vida, de estar escarbando, de abrir termitero para alimentarse. Necesitan muchísima fuerza, con lo cual necesitan tener músculos muy grandes. Y para tener un músculo grande, ¿qué necesitamos? Un punto de inserción en el esqueleto donde se puede adherir el músculo. Con lo cual se han desarrollado formas muy curiosas, o sea, un codo que es muy largo. Tenemos una clavícula, la clavícula permite hacer un movimiento lateral en vez de solo frontal. Los perros no tienen clavícula porque no necesitan hacer y no saben hacer un movimiento lateral. La xenartrías, lo que les explicaba, que tienen articulaciones adicionales aquí en las vértebras. Otra cosa curiosa desde el sinsacro, o sea, es una fusión de todos los huesos de la pelvis y de las vértebras sacrales que forman un hueso completo. O sea, es una estructura rígida, que eso también lo tienen los osos hormigueros perezosos.
¿Qué otra cosa? Las costillas son osificadas a lo largo de toda su estructura. Esto en realidad les da una protección cuando están escarbando, porque el peso de la tierra no los va a comprimir, pero por otra parte también cuando tiene que respirar no puede expandir el tórax como lo harían otros animales. Entonces un armadillo cuando está haciendo mucho esfuerzo no puede respirar más profundo porque no puede expandir la caja torácica, sino que tiene que respirar más rápido. Eso también una de las tantas diferencias que tiene con otros mamíferos. Tienen garras, todos tienen garras bastante fuertes, algunos las tienen mucho más desarrolladas que otras. Esa es una garra de un ocarro, por ejemplo, que imagínense una especie que se alimenta de hormigas y termitas. Los termiteros son estructuras muy duras y el ocarro tiene que poder abrirla, tiene que tener tanta fuerza, entonces tiene esas garras muy fuertes que también las usan para escarbar su madriguera y también para defenderse. O sea, cuando estén manipulando un armadillo, por ejemplo, el riesgo no es que les muerda, sino que se defienda con las garras. Bueno, hablando de alimentación, tenemos 3 grandes grupos. Acá también, o sea, estamos generalizando mucho, porque en realidad de algunas especies nunca se ha hecho un estudio de dieta, pero sospechamos que son similares a sus parientes más cercanos. Todos en realidad tienen una base alimenticia insectívora, o sea, comen insectos y después vamos agregando otros ingredientes a la dieta. Algunos son insectívoros oportunistas, que significa que comen sobre todo insectos, pero si no llega a haber insectos, van a comer otra cosa. Van a comer otra cosa, que pueden ser pequeños vertebrados, pueden ser, por ejemplo, frutos, raíces. Y después tenemos un grupo de carnívoros omnívoros, que son los que también pueden comer carroña, por ejemplo, pequeños vertebrados. Pero sí, tiene un metabolismo lento. ¿Y qué tiene que ver esto con la dieta? Imagínense que están comiendo insectos. Una hormiga, ¿qué tamaño tiene? ¿Cuántas hormigas puede comer un armadillo a lo largo del día? O sea, es una unidad muy pequeña y tiene muy poco contenido energético cada hormiga. Entonces, no le alcanza el largo del día como para poder ingerir suficiente suficiente energía a través de las hormigas. Entonces, ¿qué hace? Para compensar eso, a lo largo de la evolución, redujeron mucho su metabolismo, su tasa metabólica, o sea, la cantidad de energía que necesitan para mantener sus funciones vitales. Y es más o menos un 40% de lo que se estima en base a su tamaño corporal, o sea, gasta mucho esa energía que otros mamíferos de su tamaño. Esto también significa que, por ejemplo, todas las cosas funcionan un poquito más lento, porque el metabolismo es más lento. Tenemos el caparazón, sumado a eso, que les modifica la capacidad aislante del cuerpo, porque si bien tienen algunos pelitos, no tienen todo un pelaje como tendrían otros mamíferos que les puede proteger, por ejemplo, de mucho frío, mucho calor. Entonces tienen una alta conductividad térmica, significa que pierden mucho calor. Por eso son mucho más frecuentes en zonas tropicales y subtropicales que, por ejemplo, en la Patagonia, porque en la Patagonia tendrían un problema para mantener su temperatura corporal, porque perderían mucho calor a través de su caparazón. Y hay una sola excepción a la regla, como siempre, que es el pichiciego. El chiquito, ahora se pueden imaginar, esta es mi mano, así que imagínense el tamaño que tiene el animal. Este tiene todo el cuerpo cubierto de pelitos sedosos, y esto le da una capa aislante que le protege un poco de la temperatura ambiente, de las variaciones de la temperatura ambiente. Pero los otros en realidad tienen un poco de pelaje en la parte abdominal y muy pocos pelos en la parte dorsal sobre el caparazón. Bien, eso acabo de decirlo, así que lo vamos a saltar. Pero bueno, otra cosa que está relacionada con la termorregulación, con la fisiología, es que
hacen madrigueras. Esas madrigueras son muy importantes para los armadillos para mantener su temperatura corporal. O sea, se retiran a sus madrigueras cuando hace mucho calor o hace mucho frío. Entonces no están expuestos a variedades o, por ejemplo, temperaturas extremas. E incluso la profundidad de la cueva la pueden variar a lo largo del año. Por ejemplo, la especie con la que yo trabajo, que vive en la estepa patagónica, donde en invierno puede hacer 20 grados bajo cero y en verano puede hacer 40 grados, en verano tienen cuevas madrigueras que son más o menos, tienen una profundidad de 30 centímetros. En invierno las madrigueras que hemos abierto tenían 1,5 metros de profundidad. O sea, varía muchísimo y van a una profundidad donde el suelo no está afectado por la amplitud térmica que está en el exterior. Entonces así tienen, en sus alrededores tienen una temperatura estable dentro de la cueva. Además, por el calor que pierden a través del caparazón, van a tener un microclima que les permite estar cómodos y no gastar energía en mantener su temperatura más alta o estable. En general, por ese metabolismo bajo, también producen menos calor metabólico, entonces tienen una temperatura corporal mucho más baja que otros animales. O sea, con 35 grados en un humano ya empezaríamos a preocuparnos por una hipotermia. En el campo yo he visto animales activos y sanos que tenían una temperatura corporal de 32 grados y medio. O sea, eso ya en el humano creo que es insalvable. Pero el otro día encontré uno que estaba activo, corriendo, hacía 40 grados afuera y el animal tenía una temperatura corporal de más de 38 grados. Clínicamente sano, o sea, eso es un rango de temperatura que es normal en los armadillos. Ahora, algunos dicen que tienen una termorregulación deficiente porque son animales tan arcaicos y que no son capaces de mantener su temperatura estable. Puede ser una visión un poco antropocéntrica porque nosotros tenemos la temperatura corporal estable, entonces creemos que eso es lo mejor y es lo único que realmente funciona. Pero en realidad, pensándolo, los armadillos producen poco calor, ingieren poca energía a través de su dieta, entonces de alguna forma tienen que ahorrar energía como de lugar. ¿Qué hacen? Cuando hace frío y no están activos, no producen tanto calor metabólico, entonces baja su temperatura corporal y a ellos no les afecta. Mientras que cuando hace mucho calor afuera y están activos, bueno, ya solo por el movimiento, producen calor, tienen toda la radiación solar que también les calienta el caparazón y el cuerpo, dejan subir la temperatura y no se molestan en gastar energía, la energía que no tienen, en reducir esa temperatura a un nivel estable. Entonces, en realidad, más que deficiente, para mí es una adaptación bastante buena como para vivir con tan poca energía que ellos tienen disponible. Y después hay casos extremos, como el piche, este acá, lo van a ver 1.000.000 de veces en toda la charla porque es la especie con la que yo trabajo. El piche, eso significa chiquito en mapuche, pesa más o menos 1 kilo y está solo en zonas áridas, sobre todo de Argentina y una partecita de Chile. Y como les decía, en nuestra zona puede hacer mucho frío en invierno. Y a eso sumémosle que en invierno la actividad de insectos es muy reducida por el frío. Entonces significa que hay poca disponibilidad de alimento para los armadillos, sumado a ese frío. Entonces, ¿qué hacen? En vez de estar gastando energía en mantener su temperatura más o menos 35 grados y encima estar gastando energía buscando comida donde hace frío y donde no van a encontrar comida, hibernan. O sea, se quedan en su madriguera, bajan su metabolismo, su temperatura corporal cae a unos 14 grados más o menos y ahí quedan todo el invierno. Y así no gastan energía que no tienen disponible. Y al menos en esta especie, y posiblemente en otra, pero no se ha estudiado, también vemos el fenómeno del sopor o torpor, que es como una versión abreviada de la hibernación. O sea, son periodos de menos de 24 horas que los animales dejan caer su metabolismo y su temperatura corporal para ahorrar energía, por lo menos durante algunas horas al día. Pero el problema es que, bueno, esto se ha estudiado en el piche porque yo trabajo, entre otros, en fisiología del piche, pero de las otras especies en realidad no tenemos idea.
¿Qué más? Reproducción. También tiene cosas bastante inusuales, la reproducción de armadillos, sobre todo en el género Dasypus, que es del cachicamo sabanero, el burre, como lo quieran llamar. Ellos tienen poliembrionía, significa que la madre siempre da luz a 4 crías monocigóticas, o sea, genéticamente idénticas. Significa que una camada siempre consiste o de 4 machos o de 4 hembras. Y eso es obligatorio, no es una cosa excepcional como, por ejemplo, los mellizos en humanos. Eso ocurre en todas las camadas. Incluso hay una especie, que es Dasypus híbridos, la molita pampeana, que ven acá, que tiene de 8 a 12 crías monocigóticas. O sea, 8 a 12 pequeños clones, son todos iguales, que van corriendo detrás de la madre. Bastante cómico ver porque es muy inusual, ¿no? en la naturaleza, sobre todo entre los mamíferos, que veamos esos clones naturales. También tienen implantación diferida, que significa que copulan en un momento del año, pero si el blastocisto se implantara en ese momento y las crías nacieran X tiempo después, tal vez las condiciones ambientales no serían favorables, o sea, la madre no conseguiría suficiente alimento para producir leche y las crías no podrían alimentarse lo suficiente como para poder crecer. Entonces, ¿qué hacen? Hacen una aquiescencia, o sea, interrumpen el desarrollo del blastocisto hasta más adelante, y ahí se implanta y se desarrolla el feto y nacen las crías en una época del año que sea más favorable. Ahora, todo eso suena muy bien y yo les estoy hablando del género Dasypus, que tenía 7 especies. Eso de la implantación diferida en realidad se ha comprobado en el armadillo de 9 bandas en Estados Unidos. Ahora, ecológicamente no tiene absolutamente ningún sentido que el armadillo de 9 bandas haga lo mismo en la zona tropical, donde la disponibilidad de alimento es más o menos similar a lo largo del año, porque es un riesgo para la madre que no vaya a tener cría y se muera por algún evento antes de tener las crías, que en realidad evolutivamente no tiene mucho sentido. Y en otras especies de mamíferos se ha visto que, por ejemplo, esa implantación diferida existe en los extremos latitudinales, pero no en la zona tropical. Pero no se ha estudiado en otra parte, a pesar de que esta especie ocurra desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina y Uruguay. La otra es que asumimos que todo eso ocurre en las 7 especies, y en realidad de 3 especies del género no tenemos un solo dato de su reproducción, de su estrategia reproductiva. Entonces es bastante difícil decir si realmente tienen poliembrionía o no, si tienen esa implantación diferida o no. Y los otros géneros tienen 1 a 2 crías, excepcionalmente 3, que tienen un crecimiento muy rápido, en más o menos 40 días ya son detectados y tienen su caparazoncito formado, porque nacen con caparazón blanco. Claro, si no, pobre de la madre si las crías nacieron con el caparazón formado. Entonces nacen como esos ratoncitos, o sea, son pobrecitos, son bastante feos cuando nacen. La mayoría de las especies de las que se ha estudiado la reproducción, o por lo menos se ha visto un neonato, tienen los ojos cerrados, son ciegos al nacer, excepto el género Dasypus, y abren los ojos más o menos a las 3 semanas. Bien, ahora eso no es para copiar y aprenderse todas las estrategias reproductivas, sino que eso es un ejemplo en realidad no de lo que sabemos, sino de lo que no sabemos. Estos son solo algunas de las especies. Y lo que les quiero mostrar, acá tenemos por ejemplo el Dasypus nomencinto, el armadillo de 9 bandas, que está en el sur de Estados Unidos hasta Argentina y Uruguay. De ese sabemos que la madurez sexual es a los 15 meses, la madurez en verano, la gestación es más o menos 140 días, la aparición en primavera, tiene 4 crías, tal peso, la lactancia de 3 meses. Bien, vamos a otro del mismo género, Dasypus capleri, que existe acá en Colombia. Uy, no tenemos nada, no tenemos nada. Ah, bueno, tenemos 2 crías. Eso probablemente es por casualidad que alguien nos llevó a algún centro de rehabilitación o a un zoológico, la hembra estaba preñada, dio a luz a 2 crías.
O tal vez un poblador le contó a un investigador que estaba de pasada que sí, que eso tiene 2 crías y eso queda publicado acá y nadie lo ha estudiado. Y si estos tienen poliembrionía, como que no tiene mucho sentido que tengan 2, podrían tener 4 como las otras. Y también esto, vean esto, Cavasus es un género con 4 especies. ¿Qué sabemos de esto? Tienen una cría que pesa más o menos 100 gramos al nacer. Y estamos hablando de 4 especies. Y es lo único que sabemos de la reproducción de todo el género. O sea, tenemos unos baches de información que son gigantescos, porque si estamos hablando de conservación, necesitamos tener datos muy básicos de la biología de una especie. Tenemos que saber las tasas de reproducción, de sobrevivencia. ¿Cómo vamos a saber las tasas de crecimiento poblacional si no tenemos ni siquiera una idea de cuántos nacen al año? No sabemos si tienen una camada o 2 al año. Y eso es una diferencia muy notable si uno está, por ejemplo, evaluando el impacto de la cacería o el impacto de cualquier impacto negativo sobre las poblaciones. Tenemos que saber cuál es la tasa de crecimiento de la población, porque si no, no podemos saber si una extracción es sustentable o no. ¿Qué más? El comportamiento podemos decir que son solitarios. O sea, se juntan en la época reproductiva, se junta la pareja para la cópula, se separan, el macho no tiene ninguna participación en la crianza de los neonatos, e incluso si en cautiverio dejamos al macho junto con la hembra alrededor del parto, el macho va a terminar matando las crías. Algunos son muy buenos nadadores, otros como los biches no están acostumbrados porque no hay agua, no hay curso de agua en el desierto, entonces no saben nadar. Todos, prácticamente todos, hacen madrigueras. Los tatubola, esos que se encierran completamente, generalmente utilizan madrigueras de otras especies, puede ser de otros armadillos, de otras especies animales, y son muy rápidos para enterrarse. O sea, el día que vayan al campo y traten de capturar un armadillo y ese justo corre hacia una madriguera, se van a dar cuenta de lo que es. O sea, desaparecen y es imposible seguirlos. Aún con una buena pala y 3 personas tratando de escarbar, no lo van a alcanzar nunca. O sea, son muy rápidos para escarbar. Y algunas especies, como el piche, diurno, hay otras que son nocturnas, crepusculares, pero eso no solo depende de la especie, sino también de la época del año. Que hay una especie que vive en el desierto que en verano es nocturno y en invierno es diurno. Porque en invierno va a aprovechar las horas de sol para calentarse, mientras que en verano, cuando hace mucho calor en el desierto, evitan las horas de calor y salen de noche. Y después también depende de la presión cinegética. Se ha visto que una población de armadillos de 9 bandas en Brasil, que está sujeta a cacería, tiene hábitos más nocturnos que una población en Estados Unidos donde no hay cacería de armadillos. Entonces eso también puede variar bastante dependiendo de los impactos que tengan las poblaciones. Bueno, veamos un poco la diversidad de armadillos. Como les decía, tenemos 21 especies. Entonces, ¿por dónde empezamos? El género de Dasypus. ¿Cómo lo identificamos? Podemos ver que tiene un caparazón bastante alto, lo van a ver en las próximas fotos y ahí lo van a poder comparar. Tiene un caparazón bastante alto, tiene una cabeza muy larga y esbelta y tiene esas orejas largas, que por eso en argentino, por ejemplo, les decimos mulita porque tiene oreja de mula. Estos tienen, en teoría, implantación diferida, poliembrionía, y son sobre todo insectívoros oportunistas, o sea, comen insectos, pero si no hay insectos no tienen problema en comer otro tipo de dieta. Acá encontramos 7 distintas especies que, como ven, todas más o menos morfológicamente son bastante similares, y eso también es un gran problema porque tenemos especies como Dasypus hybridus y Dasypus septecinctus, que septecinctus tiene orejas un poco más largas, pero eso es todo, y no sabemos bien el límite entre las dos distribuciones, entre las distribuciones de las dos especies, porque nadie se ha puesto realmente a determinar la especie en el área de posible solapamiento o no de esas dos especies.
Entonces, incluso en las descripciones de las especies se identifican algunas simplemente por su distribución geográfica, o sea, al este de los Andes, al oeste de los Andes, etc. Hay algunas de esas especies de las que no les puedo decir prácticamente nada, que es, por ejemplo, el armadillo peludo, que parece un ratón. Vive exclusivamente en la zona amazónica del Perú, o al menos es lo que sabemos hasta ahora, porque nadie nunca se ha puesto a estudiarlo en el campo. Yo de esta especie conozco 6 fotos, 5 fueron tomadas el mismo día por el mismo fotógrafo y del mismo animal. Así que, bien. Y el otro fue un animal que se habían comido, así que mucho más no tenemos. La Cipollépesi es algo similar. En realidad, Lepesi antes era una especie que se llamaba Masai. Empezaron a investigar bien el ejemplar tipo y se dieron cuenta que no, que en realidad era un juvenil del armadillo 9 bandas, el lobecito que está aquí arriba. Entonces empezaron a clasificar todos los Dasypus Masai, o sea, los que estaban clasificados como Masai, y se encontraron con que en realidad algunos eran novencincos, podían ser juveniles por ejemplo, otros eran adultos de Dasypus híbridos, y después quedó así un grupito que no sabían bien a dónde clasificarlo, cómo clasificarlo, pero que tampoco era Masai, porque la especie tipo, el ejemplar tipo ya lo habían identificado como novencincos, entonces le pusieron otro nombre que era Cipollépesi. Y ahí quedamos con eso. Esta es la foto. La foto de una Cipollépesi silvestre. Nada más. No teníamos un solo dato, sabemos que vive en las yungas, en Argentina. Nadie lo ha ido a buscar. Eso es una foto de una cámara trampa de un estudio que se hizo sobre jaguares. Se les cruzó un armadillo, bueno, tenemos la foto. De baja resolución. Bien, veamos un poco las especies que están presentes acá en Colombia, porque si hablamos de la 21 no salimos más. Bien, el armadillo común, el Dasypus novencinctus, está desde el sur de Estados Unidos, distribuido hasta el norte de Argentina y Uruguay. Es la especie más ampliamente distribuida, la más conocida, que es lo que pasa siempre, lo más abundante, lo más fácil de estudiar, entonces estudiamos este, y no al armadillo piloso que vive allá en la Amazonía peruana. Tiene entre 8 y 11 bandas, a pesar de su nombre que dice 9 bandas. Las orejas aparentemente serían hasta el 50% del largo de la cabeza, pero acá está el problema, o sea, tiene una distribución tan amplia que en algunas zonas tenemos animales mucho más grandes que en otras, entonces también puede variar en realidad el tamaño de las orejas. Pero es un animal relativamente grande que vive en una gran variedad de hábitats, pero no donde hay muchas heladas. O sea, esto acá es lo que se estimó en base a la distribución en Estados Unidos. El novencinctus llegó al sur de Estados Unidos en 1849 y se va expandiendo y va apareciendo en zonas nuevas. Un año después cae una nevada, o sea, por ejemplo, hay nieve o 9 días de helado por año, se extingue toda esa población nueva y al año siguiente tratan de extender su rango para otro lado. Entonces, en base a estas variaciones de distribución, se determinó que necesitan más de 380 milímetros de precipitación anual y menos de 9 días de helado por año. El capleri, que acá creo que tiene varios otros nombres. Carrizalero también. Carrizalero. Sí. Pero esto lo confunde mucho con el 9 bandas. No sabemos, tenemos también una sola foto. Sí, como ven, ni siquiera tenemos fotos de los armadillos. Esta distribución, supuestamente acá, como ven, acá hay una población aislada. Eso es lo que nosotros desde el grupo de especialistas hicimos en base a la información conocida. En el 2009, en el 2010 nos llamaron y dijeron, no, pero si acá hay armadillos colibrosos en el medio. Así que esto lo vamos a tener que modificar. Pero básicamente esta es la distribución que tiene. ¿Y por qué tenemos tan poca información? Porque vive solamente en las selvas tropicales bajas de las cuencas del Orinoco y el Amazonas. Entonces, imagínense encontrar ese animal que tiene hábitos nocturnos en medio de la selva. Porque no es muy fácil. Además de que no caen en trampas tradicionales, entonces es muy difícil
encontrarlos. Y en realidad, recién ahora, en los últimos 2 o 3 años, estamos recibiendo muchas fotos de la Cifucapleri, pero es básicamente porque aparecen en las fotos de las cámaras trampas. Entonces, los investigadores de cualquier otro taxón, menos armadillos, nos mandan la foto y nos piden ayuda con la identificación. Entonces, bueno, estamos empezando a ver también la diferencia, porque ese animal en Brasil le dicen tatú de 15 kilos. Para que se imaginen el tamaño que tiene, o sea, es un animal grande. Pero en una foto de una cámara trampa es muy difícil evaluar el tamaño de un animal. Entonces, esa característica generalmente no nos ayuda cuando estamos identificando animales en una imagen de cámara trampa. Pero sí, esto es un Capleri, o sea, además de que es más grande que el 9.5 que vemos acá, tiene una cara, la piel de la cara mucho más clara, y tiene la base de la cola es mucho más ancha. Entonces, muchas veces en la foto se lo ve desde atrás y se ve que la base de la cola es muy ancha. Y además lo que es muy característico, que no sé si lo logran ver, es que tienen acá, a la altura de la rodilla, tiene algunas plaquitas óseas. Y eso es característico para las especies. Es la única especie de armadillo que tiene placas óseas a la altura de la rodilla. Y eso a veces en las cámaras trampas, en las imágenes, hay un pequeño reflejo, por ejemplo, del flash, que se pueden identificar esas plaquitas para poder decir que es un Capleri. Sabanícola, el cachicamo sabanero, ese es muy de ustedes acá, solo está en esta zona de Colombia y Venezuela, en los llanos. Ese tiene en promedio 8 bandas, es un poco más pequeño que el Cipus novencito y sabemos que tiene siempre 4 crías porque se ha estudiado, sobre todo en Venezuela, hace como 30 años atrás. Si alguien tiene una foto, aceptamos fotos, hasta hace poco no teníamos fotos de cachicamo sabanero porque nadie los estudia. O sea, había estudios en los años 70 porque se utilizaba la especie en investigaciones de lepra en Venezuela. Se terminaron las investigaciones de lepra y no se estudió nunca más. Cavazos, eso es lo que les decía. Ven la cola, bueno, por eso le dicen coletrapo, no tiene plaquitas óseas, o sea, ni bandas, porque algunas especies tendrían bandas, las otras tienen plaquitas irregulares. Esto directamente tiene la cola desnuda. Eso es característico y esto es lo primero que tienen que mirar cuando ven un armadillo, porque la cantidad de veces que nos han avisado que han encontrado una cría de priodontes del armadillo gigante, que los estuvieran alimentando para que creciera, y yo lo engordaba pero no crecía porque era un Cavazos, no puedo explicar la cantidad de veces que eso ha ocurrido. Se confunden así morfológicamente, tienen más o menos la misma forma, pero el Cavazos tiene la cola desnuda y el armadillo gigante no. Entonces es lo primero que hay que mirar cuando se ve uno de esos animales para distinguir si es un juvenil de priodontes o un adulto de Cavazos. Hay muy poca información sobre esos animales, aunque haya 4 especies. Si alguien tiene alguna foto de este individuo, Cavazos centralis, se aceptan donaciones. Esta es la única foto que tenemos. Es increíble, es una especie que ocurre en toda Centroamérica y no hay foto, y menos información. Pero empecemos primero por Unicinctus, que es un poco más común, o sea, como ven, tiene una distribución bastante amplia. Tenemos 2 subespecies. Una tiene esta banda clara, característica, que es la subespecie que está presente en Colombia. Este es el que más se confunde con el armadillo gigante porque el priodonte también tiene esa banda clara en el borde. Y esta es la otra subespecie que ocurre sobre todo acá en Brasil. O sea, como ven, se ven así morfológicamente, pero es bastante distinto. Y esas son las 2 especies, las 2 subespecies que les contaba al comienzo, que se está evaluando si no son 2 especies separadas. Bueno, ya se complica un poco después distinguir las distintas especies de Cavazos, porque bueno, hay pocos estudios, hay pocos ejemplares en museos, por ejemplo. Entonces son de esas cosas que, bueno, la cabeza un poco más ancha que las otras especies, pero si no tenemos para comparar así y mirar, es muy difícil.
En una especie de cabazus las plaquitas pueden estar un poco más separadas y más irregulares que la otra, pero un tema bastante subjetivo, ¿no? Entonces tenemos bastantes problemas incluso para distinguir los distintos cabazus entre sí. Esta especie está sobre todo en las selvas tropicales bajas y submontanas y está al este de la cordillera. Eso es importante porque Cavazos centralis está al oeste de la cordillera. Entonces hace poco hicimos un análisis de toda la bibliografía existente sobre armadillos y vimos que esta especie ocurre creo que en 11 países de Centroamérica y además de Sudamérica y existen 13 publicaciones. Así que si quieren estudiar una especie que está en Colombia, que está muy poco estudiada, bienvenida sea el coletrapo centroamericano. Porque realmente, o sea, ni siquiera tenemos fotos. me parece increíble, porque en algún lado tiene que aparecer esta especie. Pero bueno, es rara, dicen que es rara, que es nocturna, que parece ser más fosorial que otros armadillos, o sea, pasaría más tiempo debajo de la tierra, que por eso tal vez no se vea tan seguido. Pero igual, o sea, está en distintos tipos de hábitats, entonces, o sea, en algún momento tiene que aparecer alguno. Pero también hay que decir que es una especie que no se come tanto porque parece que la carne es muy fuerte, entonces eso ya es un factor por el cual se estudia menos. Es absurdo, pero en la literatura antigua sobre armadillos, o sea, realmente había descripciones que decían esta especie es poco abundante, que en realidad es raro porque no se la come mucho porque la carne tiene un gusto muy fuerte. O sea, eso era un argumento para explicar por qué era abundante o no. Eso como en el siglo XIX. Bueno, el Priodontes, que este es el fósil viviente más o menos, es un género que tiene una sola especie, que bueno, ya solo se identifica por el tamaño que tiene. Y ven acá, o sea, muy clara la diferencia, ¿no?, entre esta cola y la cola que hemos mostrado de los cavazos. Este tiene placas a lo largo de toda la cola, pero también tiene esta banda clara acá en el borde, que por eso la gente a veces lo confunde con el Cavazos unicincus. La distribución se ve muy amplia, me parece que está todo fantástico con la especie. El problema es que tiene una densidad sumamente baja. Había estudios, por ejemplo en Surinam, que recorrieron sistemáticamente 18 kilómetros cuadrados y encontraron 3 ocampas. Las densidades en general son muy bajas, además de que es una especie muy sensible. Por ejemplo, en Argentina han aparecido varios por la deforestación para plantar soja. Entonces aparece ese animal y como no puede sobrevivir en campos sojeros, se termina muriendo o la gente lo captura y se cree que ha encontrado un fósil viviente. Porque tiene esa apariencia bastante arcaica, ¿no?, bastante especial. Entonces los captura, trata de mantenerlos en cautiverio e incluso venderlos en el mercado negro. En realidad no hay mercado negro para buscarlos, pero los pobladores a veces lo intentan y lo publican en internet, muy inteligente porque es una especie altamente protegida. Pero bueno, en el mercado negro nos han dicho que valía $20.000 más o menos. El problema es que generalmente se les muere antes de que lo puedan vender porque son sumamente sensibles, se estresan muy fácilmente, es muy difícil mantenerlos en cautiverio. ¿Qué les puedo decir? Bueno, viven en tipo de hábitat bastante variables, siempre está en zonas más húmedas, o sea, asociado con agua, le gusta mucho nadar. Y esto es un poco un pantallazo sobre las especies que no están presentes en Colombia, pero quería por lo menos mostrarles un poco las variedades que hay. Estas son las dos especies que en realidad ahora estamos justo unificando, porque, o sea, si las miran no hay diferencia entre esos dos. Esta es una especie un poquito más grande, pero es altoandina, entonces ya solo por cuestiones altitudinales es un morfotipo un poco más grande, pero genéticamente y morfológicamente no hay ninguna diferencia entre esos dos. Este acá tiene el famoso nombre de piche llorón, porque cuando se asusta grita como un lechón. Es un animalito así. Puedo decir que uno se asusta porque no espera el grito de ese animalito chico.
tenemos los matacos, los tatu-bola, que se van a hacer muy famosos el año que viene, o ya son famosos porque el famoso Fureco, la mascota del Mundial de Fútbol del año que viene en Brasil, es un armadillo y es más específicamente de Politotes tricintos, que vive solo en el nordeste de Brasil, que ya se creía que estaba extinto, se volvió a descubrir como en el 89, altamente amenazado porque es intensamente cazado. Es una zona muy pobre de Brasil y además a estos animales no los tienen que correr para capturarlos, porque se asustan y se lo roban. Entonces ustedes van y lo levantan. Entonces la cacería de mataco es sumamente intensa y porque es muy fácil. Después tenemos al más lindo de todos, obviamente, el pinche, les presento, mi animal de estudio. Y abajo tenemos el Eufractus extinto, que tiene una distribución más amplia, que también está en Brasil, que es la única especie que podría llegar a morder cuando lo manipulan, porque tiene hábitos alimenticios un poco distintos a otros. O sea, puede, por ejemplo, abrir, masticar fruto de palma, que son muy duros, los otros armadillos ni los tocarían y él no lo puede masticar. Entonces, para defenderse también puede llegar a morder. El pichiciego es uno de los más curiosos, a diferencia de todos los demás armadillos, tiene el borde del caparazón suelto, todos los demás lo tienen adherido a la pared abdominal. Este tiene el borde del caparazón suelto, está cubierto de pelitos sedosos, y tiene esta placa, la placa pélvica vertical. Además, tiene la punta de la cola en forma de diamante. Para este animal es muy poco estudiado porque vive casi siempre bajo tierra. Y en cautiverio sobrevive 8 días y se muere. Lo que hemos visto, que es muy gracioso, que la placa vertical, que siempre creíamos que lo usa para tapar la madriguera, por ejemplo, para que los depredadores no lleguen, en realidad lo usa para compactar la tierra. O sea, va escarbando y después da marcha atrás y con esa placa va compactando la tierra detrás de él. Entonces va tapando la cueva y así el depredador no va a llegar. Pero eso también significa que si nosotros lo estamos buscando en el campo no vamos a encontrar madriguera, quedó todo tapado. Y usa la punta de la cola para apoyarse. O sea, yo me imagino que esta placa vertical, que también son huesos, es bastante pesada. Entonces, si no tuviera un quinto punto de apoyo acá, o sea, sería bastante difícil mantener el equilibrio. Entonces, se apoya siempre en la punta de la cola, tanto para caminar como para escarbar. Entonces puede, por ejemplo, tener una posición bípeda, se apoya sobre la cola y tiene las fuertes garras libres para poder escarbar. Este es el primo hermano del pichiciego, es el pichiciego chaqueño. De este tampoco tenemos muchas imágenes, es una especie que vive solo en el Chaco, de Paraguay, Bolivia y Argentina. En Bolivia es muy perseguido porque la gente cree que trae mala suerte. O sea, los pobladores creen que se te va a morir alguien en tu familia si ves un pichiciego chaqueño, así que tratan de evitarlo. Y no hay estudios. O sea, sabemos que es una especie muy sensible también a cambio de hábitat, que tiene requerimientos de hábitat muy específicos, también dentro del Chaco, pero mucho más no sabemos. Bueno, conservación. ¿Qué sabemos de la conservación de los armadillos? Primero, ¿saben más o menos cómo se evalúa el estado de conservación para la lista roja de UCN? Bueno, básicamente uno se tiene que basar en información publicada o comunicaciones personales, pero tiene que tener información, o sea, no alcanza que a ojímetro digamos, y esa especie no la veo muy seguido, está amenazada. Es un proceso muy largo, muy complejo, que se basa en criterios objetivos y cuantitativos. Entonces, por ejemplo, tenemos que poder decir que desapareció un 30% de la población en los últimos 10 años como para poder clasificar la especie como vulnerable. Y eso también significa que podemos comparar especies de distintos taxones. O sea, las especies que están clasificadas como vulnerables ya sabemos que pueden haber desaparecido o reducido su área de distribución en determinado porcentaje.
Entonces, los armadillos que tenemos. Tenemos 4 que están clasificados como vulnerables. Significa que, como les acabo de decir, un 30% de la población ha desaparecido a lo largo de los últimos 10 años o a lo largo de 3 generaciones. Tenemos 4 que están clasificados como casi amenazados. Eso significa que hay impacto negativo sobre las poblaciones, se están reduciendo, pero no llegan a los umbrales necesarios para esa clasificación objetiva. O sea, por ejemplo, puede ser que esta especie se haya estimado que se redujo en un 20% en 10 años. No llega a los 30% necesarios para vulnerable. Pero bueno, sabemos que está en problema y que si no hacemos nada para mitigar los efectos negativos sobre sus poblaciones, en futuro van a estar en problemas y van a tener un problema de conservación. Tenemos 9 especies que están clasificadas como preocupación menor. Eso significa que no tienen un riesgo inminente, un problema inminente de conservación. Generalmente esas son especies que son abundantes, que tienen una distribución muy amplia. Pueden tener, por ejemplo, cierto impacto de cacería o lo que sea, pero que no va a afectar la población global. Y después tenemos 4 especies clasificadas como datos insuficientes o deficientes de datos, que significa que ni siquiera tenemos suficiente información como para decir si están amenazados o no. Esto en realidad es la categoría más grave porque puede ser que esté desapareciendo una especie y nosotros ni nos enteramos. Hay que tener en cuenta con esas clasificaciones que son a nivel internacional, o sea, a nivel global. No estamos hablando de cuán amenazada esté una especie dentro de un determinado país o de una región. Puede ser bastante distinta el panorama a nivel local. ¿Qué tenemos como mayores amenazas? La cacería, sin lugar a duda, porque lo comen en todo el continente y todas las especies tienen cierta preferencia. Dasypus aparentemente es más rico que Eufractus, porque Eufractus come más carne. En todo lado, es un problema muy serio. También se utiliza para fines culturales, por ejemplo los charangos, que son típicos del norte de Argentina, Bolivia, pequeños instrumentos musicales, que en realidad hoy día el que toca el charango realmente no lo hace más, no lo quiere más con caparazón de armadillo, sino de madera porque, qué sé yo, el sonido es mejor, pero para fines turísticos todavía se están construyendo los charangos. La pérdida de hábitat afecta por lo menos 17 especies, hay algunas especies que se adaptan, que pueden vivir, por ejemplo, en campos con agricultura. Perros y gatos se ha identificado en 2 especies como una amenaza. Lo más probable es que mucho más especies estén afectadas por perros, gatos que vayan al campo, que maten los animales que se les crucen. Y en 2 especies hemos visto que se están reduciendo las poblaciones, pero no sabemos por qué. ¿Cuál es nuestro problema fundamental cuando nosotros hacemos esas evaluaciones? Como les decía, necesitamos información para hacer una evaluación objetiva y en general el problema es la falta de información básica. Esto es un análisis que hicimos cuando hicimos toda la última evaluación del estado de conservación de armadillos y vimos que realmente es triste, ¿no? Taxonomía, tenemos dudas en 14 de 21 especies. Del tamaño, de la distribución y tendencias poblacionales tenemos dudas en 21 especies de 21. No hay un solo censo de armadillos. No sabemos cuántos armadillos hay. No sabemos si la población está aumentando o reduciéndose. O sea, así a ojímetro podemos decir, y sí, vemos menos que antes. Entonces sospechamos que se están desapareciendo, que la tendencia poblacional es negativa, pero no tenemos datos. Historia natural, sé de muchos. Por ejemplo, estrategia reproductiva no tenemos ni idea. Sabemos que los cazan, pero no sabemos cuántos. Entonces, hay muchísimas dudas y eso nos complica mucho la vida cuando nosotros estamos haciendo esas evaluaciones para la lista roja. ¿Cuál es el problema? Por un lado, somos muy pocos los locos que salimos al campo a buscar armadillos y estudiarlos. Eso hay que decirlo, somos un grupito muy reducido, lamentablemente. A pesar de que haya tantas cosas para estudiar, son pocos los que se animan a ir a estudiar armadillos. Y hay muy poca investigación ex situ, en cautiverio.
a pesar de que se mantenga el armadillo en varios zoológicos, hay pocos que hacen realmente investigación. Por un lado es porque es difícil de estudiarlos, o sea, muchas veces nosotros vamos al campo, lo único que vamos a encontrar es una madriguera cerrada. ¿Y qué hacemos? ¿Nos quedamos sentados ahí a esperar que sale el armadillo o seguimos? Entonces muchas veces vamos al campo y nada. También, o sea, la cifucaplé nocturno y vive en este tipo de ambiente. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? O sea, realmente uno se desanima, ¿no? Cuando sale al campo a buscar un armadillo nunca lo encuentra y va a intentar buscar o estudiar elefante, que no es fácil verlos. Y también los métodos tradicionales de investigación a campo no funcionan con los armadillos. O sea, por ejemplo, no los podemos cambiar. Hubo un estudio en Brasil que hicieron más de 8.000 trampas noche y el éxito de captura fue del 0,23%. O sea, como que mucha inversión de tiempo y todo, que uno podría estar sentado en su casa mirando películas. Creo que es más productivo que estar esperando que caiga un mercado. También los censos, es muy difícil hacer un censo porque no sabemos qué porcentaje de los animales están dentro de las madrigueras. O sea, podemos contar los que están en la superficie, pero ¿cuántos están abajo? Podemos tratar de contar cuevas y extrapolar cuántos armadillos hay, pero no sabemos cuántas cuevas hace cada uno de los armadillos. Y eso puede variar dependiendo del tipo de suelo, dependiendo de la época reproductiva. Por ejemplo, una hembra en lactancia va a tratar de mantener una cueva estable durante toda la lactancia, mientras que en otra época tal vez esté haciendo mucho más cuevas. Entonces tampoco es una forma de hacer un censo. Y para los estudios in situ es bastante difícil de mantener, o sea, se estresan muy fácilmente, necesitan tener un sustrato donde puedan hacer su madriguera, si no terminan así, con las colas amputadas, con problemas de patas. Son muchísimos los problemas de salud que vemos con armadillos mantenidos en cautiverio. La dieta es muy difícil, o sea, cómo alimentamos un animal que se alimenta de hormigas y termitas. Son muchísimos los factores y son muy susceptibles al estrés, entonces tampoco se van a reproducir en cautiverio. Y después están los mala leche que dicen que no son atractivos, por eso no hay nadie estudiándolos. Esto obviamente lo voy a discutir a muerte, porque no hay nada más lindo que un armadillo. ¿Qué más? ¿Cuál es el problema fundamental? Si no sabemos nada sobre ellos, o sea, no lo podemos evaluar el estado de conservación, pero no podemos desarrollar medidas de conservación eficientes. O sea, tenemos las manos atadas porque no sabemos cuál es la amenaza, no sabemos dónde están, cómo diseñar un área protegida que vaya a proteger a los carros si no sabemos dónde están, ni cuántos hay, ni qué necesitan. ¿Cómo podemos, por ejemplo, evaluar el impacto de la cacería si no sabemos la tasa de extracción y tampoco la tasa de crecimiento poblacional? No podemos evaluar si nosotros tenemos que intervenir con programas de reproducción en cautiverio o algo, a repoblar las poblaciones silvestres, si no tenemos ningún dato. Entonces este es el mayor problema y esto acá es lo que quiero que se a trabajar. Vayan al campo, busquen esos armadillos, estudienlos. Hay millones de temas para estudiar. Podemos estar no solo haciendo tesis de grado, tesis de maestría, doctorado, estudiar toda la vida, nunca nos va a alcanzar el tiempo para estudiar todo lo que falta saber. Y les voy a dar mi ejemplo. Yo empecé, después de graduarme como veterinaria, empecé a estudiar armadillos. Todos me decían, te vas a cansar de esos animales. Yo cada vez que descubría algo nuevo sobre los armadillos, tenía otra pregunta más y surgía otra duda. Y así estoy y no voy a parar, porque nunca se van a agotar los temas que se pueden investigar y que se pueden descubrir cosas nuevas e inusuales de esos animales. Son muy distintos, tenemos una gama muy amplia de temas de estudio y si uno de ustedes, después de esa charla, se pone a estudiar armadillos, yo ya estoy feliz. Con eso, muchas gracias por estar acá, por su paciencia.